Hola compañeros de YouTube, espero que estén muy bien. Hoy vamos a hablar sobre 3 actividades propuestas para el proyecto de síntesis del primer periodo de cálculo. Empezaremos con la primera actividad, la cual la guiaré yo. Se trata de una caja que recibe cierta cantidad de moléculas de gas, la cual es una constante. Entonces tenemos como constante 155. ¿Listo? Entonces le damos enter y ahí ya vemos cómo cambia. También tenemos como constante la temperatura en 300 Kelvin y vamos a tener el agitado, que nos va a ayudar a ver lo que es el volumen o la altura, y la regla, que nos va a ayudar a ver pues el ancho y así poder tener un volumen. Bueno, ya con esto podemos comenzar a jugar con el tamaño de la caja. Entonces así veremos cómo cambia la presión. Entonces tenemos, estamos en 7 nanómetros, que debemos más adelante pasar a metros para que el volumen nos dé metros cuadrados, igual que en altura. Entonces estamos en 7, 6, 5, 4 y medio. ¿Ven cómo cambia? 4, 3 y medio y 2 y medio. Entonces tenemos unos cambios y ya vamos a ver cómo está acá. Entonces tenemos que pasar la presión a pascales. Entonces ya la tenemos ahí en pascales. Y el volumen usamos la fórmula base por altura al cuadrado, el cual pues nos dio esto en metros cúbicos. Pues tuvimos que pasar los nanómetros a metros y ya esto era más simple. Ya con estos datos tendremos K1, que es presión por volumen, y K2, que es presión sobre volumen. Tenemos estos resultados, que veremos que no son constantes por el hecho de que pues estas variables están en constante cambio y también son variables, ¿no? Entonces pues su nombre lo dice. Tenemos ya acá la gráfica, que es presión versus volumen, volumen en el eje Y presión en el eje X. Es polinómica, puesto que su línea de tendencia pues es polinómica de grado 6. Y fue la más acertada a la hora de la curva, ¿no? Entonces ahí ya tenemos eso. Vemos que esto es ley de Boyle, ¿no? El volumen es independiente y pues el volumen es independiente y la presión depende del volumen, ¿no? Es una gráfica o sea, el volumen, la relación volumen-presión es inversamente proporcional. ¿Listo? Entonces pues hasta acá el video de esta actividad. Nos vemos en la siguiente y seguimos con mi compañera. Hasta luego. Bueno, yo les explicaré la segunda actividad de nuestro proyecto final de síntesis. Primero que todo debemos ingresar al link que aparece aquí, que nos va a mandar directamente a PET. Cuando estemos aquí, le damos aquí, clic, y nos va a mandar a la energía en pista de patinaje. Seleccionamos Playground. En la parte superior derecha podemos ver el velocímetro, la cuadrícula, la masa y la fricción. La masa y la fricción pueden aumentarse y disminuir, pero en este caso vamos a disminuirla. Y estos se encargan de crear la rampa que queremos obtener. Yo voy a crear una rampa de 2 bucles que va a quedar más o menos así. Bueno, cuando tengamos esto, pues ponemos al muñequito a funcionar y ahí podemos ver que la velocidad
aumenta y disminuye. Yo quise escoger las dos variables que fueron la velocidad y el tiempo, ya que pues la velocidad que recorre el skate depende del tiempo que dure el recorrido. Es decir, la variable independiente es la velocidad y la dependiente es el tiempo. De ahí sacamos dos preguntas analíticas, si se puede decir así, que fueron, ¿por qué hay ocasiones en donde el skate disminuye su velocidad? Que acá podemos ver, ahí la disminuye y vuelve a coger impulso. Y la otra es, ¿qué pasaría si al momento de crear la rampa no se inicia desde una amplitud? Es decir, si la iniciamos desde aquí, digamos, ponemos el muñequito a funcionar y ta. Entonces, ¿qué hace? No coge la suficiente velocidad para que pueda hacer los bucles. Después tomé los puntos rojos como puntos de referencia para los tiempos y los reemplacé en Excel. Entonces, aquí podemos ver la tabla de tiempo y velocidad y puse la gráfica, que es la siguiente. Aquí se muestra aquí. La forma en que podemos relacionar la tabla con la gráfica es que tanto el tiempo como la velocidad varían y no son constantes. También podemos ver en la parte pues, de los fenómenos físicos que son inversamente proporcionales, ya que a medida que la velocidad en que el skate va aumentando, pues el tiempo va a disminuir, el tiempo de llegada. Y ya, eso es todo. Mi compañera les va a explicar la tercera actividad de nuestro proyecto. Gracias por su atención. Buenos días, en este video les voy a mostrar la actividad número 3, que consiste en la misma dinámica de las dos anteriores actividades. Para empezar vamos a entrar a esta página que nos permite hacer simulaciones interactivas. En este caso vamos a utilizar el experimento del péndulo. Para empezar vamos a dar clic aquí. Después de reproducir nos va a aparecer esto. Lo primero que vamos a hacer es habilitar el tiempo y el trazo del periodo. Luego vamos a agregar una longitud, en este caso vamos a utilizar de 1 metro y la masa va a ser de 50 kilogramos. Vamos a utilizar un solo péndulo como vemos acá. Y la gravedad va a ser, pues en la Tierra la fricción va a ser ninguna. Y nuestro péndulo va a oscilar entre... Nuestro péndulo va a oscilar entre 20 grados. Acá hay 20 grados como podemos ver. Vamos a registrar el tiempo en el que se realiza. En el que realizamos 6 oscilaciones contando 0. Acá. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La idea principal de utilizar las dos variables en este experimento, que en este caso son el número de oscilaciones y el tiempo, como podemos ver acá, el número de oscilaciones y el tiempo, es principalmente para hallar el periodo y la frecuencia.
Podemos ver que el número de oscilaciones es la variable, en este caso independiente, porque no necesita de ninguna otra variable para obtener el resultado. Y al contrario, el tiempo es nuestra variable, en este caso dependiente, ya que necesita de cierto número de oscilaciones pues para hallarse. La razón por la que nosotros tomamos como variables principales el número de oscilaciones y el tiempo es, como lo dije anteriormente, para hallar el periodo y la frecuencia. Al momento de analizar la gráfica nos podemos plantear una pregunta. ¿Nuestras variables son directa o inversamente proporcionales? Yo pude deducir que son directamente proporcionales porque a medida de que aquí, como vemos, aumentan las oscilaciones aumentan, el tiempo aumenta, el tiempo en que se realizan aumenta. Por lo tanto, podemos ver que es esta la relación entre estas dos variables. Una de las preguntas es ¿cuál es el fenómeno físico que se relaciona, que se puede evidenciar? Yo creo que en el péndulo podemos evidenciar la gravedad como un fenómeno físico, porque si la gravedad se cambia a la luna, va a ser ninguna, entonces esto puede afectar también la longitud en la que se balancea el péndulo, porque si yo aumento la longitud, entonces va a aumentar va a aumentar el tiempo y puede aumentar pues el número, o puede disminuir el número de oscilaciones. También podemos tener en cuenta el viento, porque en caso de que este péndulo se ponga a oscilar en un lugar donde esté haciendo vientos fuertes, pues se puede realizar mayor número de oscilaciones. Y esto es todo. Gracias por escuchar estas 3 actividades y espero pues que les haya servido y hayan entendido. Gracias.